Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de ministros de Satélite Iglesia Cristiana. Reciban un abrazo grande del pastor titular de nuestra iglesia, nuestro querido pastor Gary César. Y bueno, el día de hoy es un domingo muy especial. Estamos cerrando la serie de mensajes, decisiones sanadoras, con este último mensaje llamado La decisión de compartirlo. Te recordamos descargar la app de nuestra iglesia, ¿verdad? Tener ahí a la mano tu Biblia, un blog de notas y sobre todo que estemos dispuestos a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas en esta ocasión. Por favor, ve a Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, parte del sermón de la montaña, parte de las bienaventuranzas, que son estas frases con las cuales Jesús abre su sermón más famoso, ¿verdad? Mateo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios así en labios de Jesús: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y mira, quiero comenzar diciéndote que el creyente es aquella persona que ha hecho las paces con Dios y que está en la posibilidad de hacer las paces con las personas a su alrededor. Es una muy buena definición de un cristiano. Un cristiano es un pacificador, ¿verdad? Ha hecho las paces con Dios y está en la posibilidad de vivir en paz con sus semejantes. Pero no solamente eso. El apóstol Pablo nos dice que ahora nosotros, que hemos hecho la paz con Dios, que hemos sido reconciliados con Dios por la obra de Jesús, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ahora tú y yo tenemos una misión, la misión de anunciarlo a otras personas, la misión de compartir el mensaje del Evangelio para que otros también puedan ser pacificados con Dios, reconciliados con Dios. Mira cómo Pablo lo escribe, 2 Corintios 5, 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está la misión que tú y yo tenemos, ¿verdad? Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y mira, por favor, subraya esto: encargándonos ¿a quiénes? A nosotros ese mensaje, el mensaje de la reconciliación. Por eso esta última decisión sanadora es la decisión de contarlo a otros, de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y mira, por favor, lee conmigo la decisión de contarlo. Me entrego a Dios para que me use para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio a otras personas a través de mi vida, mi ejemplo y mis palabras. ¿Sabes algo? Todo aquello que Dios nos ha permitido pasar, todos los aprendizajes que hemos obtenido a lo largo del camino, todas las formas en que Dios ha trabajado en nuestra mente, en nuestro corazón, ahora Dios quiere que las usemos para bendición de otras personas. Tú puedes utilizar tus experiencias dolorosas del pasado para traer esperanza a otros en el presente. Tus cicatrices de ayer pueden ser el alivio para aquellos que están luchando el día de hoy, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios. Si tú has sido consolado por Dios en este proceso, ahora tú puedes consolar a otras personas. Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Me encanta este término para hablar de Dios. Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos nosotros recibido, ahora nosotros podamos consolar también a otros. Podemos anunciar, podemos compartir, podemos acompañar a aquellos que tal vez están viviendo hoy cosas que tú y yo ya hemos vivido y que Dios nos ha dado la victoria, en las cuales Dios nos ha consolado, Dios nos ha acompañado. Ahora tú y yo tenemos ese ministerio. La pregunta que vamos a responder el día de hoy será: ¿qué puedo compartir, verdad? ¿Qué puedo compartir? Nuestro testimonio es algo que Dios quiere usar para hablar a otros de su amor. Una de las cosas que muestran que hemos avanzado en el camino de la recuperación es que ya no nos enfocamos solamente en nosotros, sino que también podemos usar
la historia que Dios ha hecho en nosotros para traer esperanza a otras personas. Eso se llama la decisión de compartirlo y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Cómo mi historia puede bendecir a otros, ¿verdad? Y empezamos a hablar de Dios con otras personas. Y bueno, este mensaje tiene cuatro cosas que tú y yo podemos compartir, ¿verdad? Con otras personas que estén pasando algo que probablemente tú y yo ya hemos experimentado. Así que te invito a que abras tu mente, a que abras tu corazón y que tomemos la decisión de compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Señor, te suplicamos en esta tarde, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, que tu palabra sea predicada y tu nombre sea glorificado. Señor, usa nuestras historias para bendición de otras personas. Usa nuestras cicatrices, Señor, para poder traer alivio, consuelo a aquellos que el día de hoy están batallando tal vez con las mismas cosas con las cuales tú nos has ayudado, Señor, a soportar en este proceso. Dios, bendícenos, te suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuatro cosas, me encantaría que pudieras tomar nota ahí en tu boletín, ¿verdad? Cuatro cosas que tú y yo podemos contar con otras personas para acompañarlos en sus momentos de dificultad. Primer cosa que podemos compartir cómo el dolor nos hizo que Dios captara nuestra atención. Cómo el dolor hizo que Dios captara nuestra atención. Mira, el gran escritor C.S. Lewis tenía una frase y él decía que el dolor es el megáfono de Dios. El dolor es el megáfono de Dios. Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita a través de el dolor. Decía C.S. Lewis también, el dolor es la manera que Dios tiene de despertar a un mundo de sordos. ¡Wow! ¡Qué frase tan fuerte!, ¿verdad? A veces necesitamos experimentar cierta dosis de dolor. ¿Para qué? Para que podamos voltear a ver a Dios. Y mira, eso es lo primero que tú y yo podemos compartir. Podemos compartir cómo Dios utilizó algunos momentos difíciles. ¿Para qué? Para captar nuestra atención. Y mira, no me voy a detener en ello, pero yo he escuchado muchos testimonios, muchas personas, ¿verdad? Que evidentemente han experimentado dolor en sus vidas, que han experimentado sufrimiento. Y ellos han reconocido que este sufrimiento y que este dolor les hizo voltear a Dios. Muchas personas Dios ha utilizado las experiencias dolorosas para tener un encuentro con ellos, ¿verdad? Ahora, déjame poner el mismo ejemplo que compartí hace algunas semanas con mis queridos hermanos del campus Ciudad de México, ¿verdad? Hablando acerca del dolor y de la culpa. Vivimos en una generación en donde le tenemos cierta fobia, ¿verdad? Al dolor y la culpa. La vemos como algo tal vez negativo, y déjame decirte que no es así. Te lo voy a explicar, ¿verdad? El dolor y la culpa son como ese foquito en el tablero de tu automóvil que se enciende para decirnos que algo no está bien. Es un indicador. El dolor y la culpa son indicadores en el tablero de tu vida y de mi vida para decirnos que algo no está marchando bien. ¿Te imaginas si tú y yo apagáramos los indicadores de nuestro auto? ¿Verdad? No nos daríamos cuenta de que nos hace falta gasolina, no nos daríamos cuenta que a lo mejor el motor se está sobrecalentando, no nos daríamos cuenta que tenemos una llanta con baja presión, ¿verdad? Los indicadores son necesarios para decirnos que algo no está marchando bien. Y es lo mismo con nosotros, ¿verdad? ¿Te imaginas que apagáramos los indicadores de nuestra alma? Que apagáramos los foquitos de nuestro ser, ¿verdad? El dolor y la culpa son indicadores que Dios puso en nuestra vida para avisarnos que algo no está marchando bien. ¿Te imaginas que no sintieras dolor cuando fallas o cuando te fallan? ¿Te imaginas no sentir culpa cuando te equivocas o cuando alguien se equivoca contigo, ¿verdad? No por nada la Biblia nos enseña que el dolor y la culpa son herramientas que Dios usa. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Y ¿sabes algo? Eso nosotros podemos compartirlo con otras personas. Ya sea que el dolor y la culpa hayan sido producto de nuestras malas decisiones o de las malas decisiones que otros tomaron con nosotros, podemos hablar acerca de cómo Dios usó este dolor para que nosotros pudiéramos escuchar su voz. Mira lo que dice Proverbios 20:30. Proverbios 20:30 dice: los golpes y las heridas curan la maldad.
Los azotes limpian lo más íntimo del ser. El Nuevo Testamento también lo confirma, 2 Corintios 7:9. Sin embargo, está escribiendo Pablo a los Corintios: ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento, ¿verdad? Este sentimiento de tristeza cuando fallamos, este dolor que experimentamos y que nos hace volver a Dios, nos hace arrepentirnos y regresar a Dios, ¿verdad? Ustedes se entristecieron, dice Pablo, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo de que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Dios usa el dolor en nuestras vidas para llamar nuestra atención, ¿verdad? Y hay varias cosas que nos han hecho sentir culpa, que nos han hecho sentir dolor, están ahí dentro de esta primer cosa que tú y yo podemos compartir con otros. Podemos compartir nuestros sentimientos. Puedo compartir mis sentimientos. Anota ahí en tu boletín: debo compartir mis sentimientos. Mira, cuando tú y yo compartimos con sabiduría nuestros sentimientos, podemos alentar a otros. Cuando somos honestos, ¿verdad? Cuando nos sentimos cansados, desanimados, hartos, tal vez un poquito abatidos, ¿verdad? Cuando abrimos nuestro corazón honestamente con otros, las demás personas se pueden sentir identificados con nosotros y pueden encontrar aliento en aquellas cosas que están atravesando, ¿verdad? Hay un poder extraordinario cuando tú y yo nos volvemos vulnerables y compartimos con honestidad cómo nos sentimos, ¿verdad? Las personas a nuestro alrededor se dan cuenta que todos enfrentamos las mismas luchas, ¿verdad? Que todos nos cansamos, nos entristecemos, nos preocupamos, que a todos se nos apachurra el corazón de vez en cuando, ¿verdad? Y eso nos permite conectar con otros. Así que podemos compartir nuestros sentimientos con otras personas. Algo que me encanta de la palabra de Dios y una sección que me encanta es el libro de los Salmos, y lo he dicho varias veces. El libro de los Salmos es una colección de corazón humano, ¿verdad? Tú abres el libro de los Salmos, ¿verdad? Y encuentras enojo, tristeza, desesperación, angustia, así también como alegría, confianza, fe, aliento, ¿verdad? El libro de los Salmos es son 150 capítulos en la Escritura que hablan acerca de la experiencia humana, y cuando tú y yo compartimos nuestros sentimientos con otras personas, conectamos con ellos, ¿verdad? Creo que alguna vez muchos hemos cometido el error de hacernos los fuertes, ¿verdad? Venimos a la iglesia o nos preguntan: ¿cómo estás? Y decimos: bien bendecido, hermano, de victoria en victoria. Y está bien, si estás bien, está bien, ¿verdad? Pero a veces se vale decir: ¿sabes que estoy cansado? ¿Sabes que estoy agotado? ¿Sabes que me siento un poquito preocupado por esto? ¿Por qué? Porque nos volvemos vulnerables y conectamos con otras personas. Dejamos de fingir. Dejamos de tener esta careta de cristianos según supercristianos y que todo está bien y no conectamos con nadie, ¿verdad? ¿Sabes? No es para que andemos contando nuestras penas a medio mundo, ¿verdad? No, ya lo aprendimos en la serie. Hay sanidad cuando somos honestos y compartimos nuestros sentimientos con personas maduras en la fe. Hay sanidad ahí. ¿Y sabes qué? También puedes compartir eso con otras personas. Y otras personas tal vez estén sintiendo lo mismo que tú y pueden tener un punto de encuentro. La Biblia nos enseña a poder compartir nuestros sentimientos. Mira lo que escribe Pablo. Lo que escribe Pablo a sus queridos hermanos, amigos de la iglesia en Corinto. 2 Corintios 6:11 dice: hermanos, les hemos hablado con toda franqueza. Pablo abrió su corazón. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Pablo estaba acostumbrado a compartir sus sentimientos con otros. Otra cosa que tú y yo podemos compartir son nuestras faltas. También comentamos eso durante la serie, ¿verdad? Santiago 5:16, confiésense sus faltas unos a otros para que haya sanidad, ¿verdad? Y nuevamente, no se trata de ser amarillistas, ¿verdad? Y andar anunciando a medio mundo y a los cuatro vientos aquellas cosas en las que nos equivocamos o nuestros tropiezos, no. Sino debemos encontrar personas maduras en la fe para poder hacerlo, porque hay sanidad en ello, ¿verdad? Y ahora, cuando tú y yo somos honestos, reconociendo que hemos fallado, personas que también fallan, porque la Biblia enseña que todos fallamos, personas que también fallan pueden conectar nuevamente con nosotros. Pueden saber que no somos supercristianos y que somos casi ángeles caídos del cielo. No, las personas, cuando tú y yo les compartimos nuestras batallas, se dan cuenta de que todos batallamos, que todos tarde o temprano hemos
fallado, ¿verdad? Y sabes, ellos pueden dejar de sentir la acusación del enemigo y comenzar a sentir el abrazo de Dios. Déjame decirte que muchas personas le tienen fobia a las iglesias porque piensan erróneamente que las iglesias son un museo de personas perfectas. He escuchado a algunos no cristianos, ¿verdad? No creyentes. No, es que yo no voy a la iglesia porque ahí todos son perfectos. Eso es un error. Tal vez no se han dado cuenta que la iglesia no es un museo de personas perfectas, sino más bien las iglesias son hospitales de pecadores en rehabilitación. Eso somos las iglesias locales. Somos un hospital de pecadores, salvados por la gracia de Jesús, evidentemente, ¿verdad? Pero en un proceso de recuperación, en un proceso de rehabilitación, en un proceso de transformación a través del Espíritu Santo. Así que tú y yo también podemos compartir nuestras faltas, podemos compartir nuestros fracasos, ¿verdad? Usualmente pensamos que Dios solamente utiliza a los exitosos, a los fuertes. Error, Dios usa todo tipo de personas. A veces le pedimos a Dios que exalte y que muestre nuestras fortalezas, y muchas veces lo que Dios quiere exhibir son nuestras debilidades. Pablo lo entendió muy bien cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que tú y yo tenemos la libertad y la confianza de compartir nuestros fracasos. Las personas a nuestro alrededor no van a ser ayudadas cuando hacemos alarde de nuestras fortalezas y de nuestros éxitos, ¿verdad? Sabes, muchas veces las personas a nuestro alrededor van a ser bendecidas cuando somos honestos con nuestras debilidades. Ellos al escucharte pueden decir, me identifico perfectamente porque yo también he fracasado en algunas cosas. Recuerda por favor esto. Las personas conectan más con la honestidad y la vulnerabilidad que con la soberbia y la hipocresía. Las personas conectan más cuando somos honestos y vulnerables que cuando nos presentamos como si fuéramos perfectos. Ninguna persona va a conectar con alguien que se siente la cuarta persona de la Trinidad porque no se siente identificado, ¿verdad? Porque todos fracasamos. Y mira, Pablo es nuevamente un ejemplo de entenderse vulnerable y en proceso de construcción y de reconocerlo con toda libertad. Pablo escribe a su joven discípulo Timoteo en 1 Timoteo 1:15. Este mensaje es digno de crédito, merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, a los pecadores, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Vaya manera de presentarse honesto y vulnerable del apóstol Pablo. Así que tú y yo también podemos compartir nuestros fracasos. Podemos compartir nuestras frustraciones. Anota por favor ahí en tu boletín. Nuestras frustraciones, nuestras batallas, ¿verdad? Podemos compartir nuestras expectativas no cumplidas conforme a lo que nosotros, ¿verdad?, deseábamos. Eso se llama frustración. La frustración es la distancia que existe entre mi expectativa y mi realidad. Eso se llama frustración. Mi expectativa es una, la realidad es otra. Eso genera frustración, ¿verdad? Y Pablo nuevamente en Romanos 7 del 18 en adelante, él abiertamente reconoce que su expectativa era agradar a Dios, pero su realidad era otra. Dice, pues el querer hacer el bien está dentro de mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que yo quiero, sino justamente hago el mal que no quiero. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 7. ¿Y sabes algo? Aquí muestra un poco de frustración. Muchas personas se sienten frustradas por sus batallas diarias, ¿verdad? ¿Sabes algo? Cuando tú eres honesto y también dices, ¿sabes qué? Yo también me frustro y batallo conmigo mismo, la carga se vuelve más ligera para esas personas. Así que podemos compartir también nuestras frustraciones. Y por último, nuestros miedos. Todos tenemos miedos y regreso al mismo punto acerca del dolor y la culpa. El miedo no es malo, el miedo es un sentimiento que Dios puso en el corazón del ser humano. Es una alarma frente a situaciones peligrosas que nos pueden dañar, ¿verdad? ¿Te imaginas no sentir miedo de ver un carro venir a 120 kilómetros por hora hacia ti? Pues tendrías que estar mal de tu cabeza para no sentir miedo, ¿verdad? Obviamente el miedo se activa y te pones a salvo. Ahora, cuando nos damos cuenta de que el miedo es una experiencia común,
que todos tenemos miedo a ciertas cosas, ¿verdad? Podemos abrir nuestro corazón y descansar en otros. Te sorprenderías al saber que los mismos miedos que acechan tu corazón son los miedos que acechan el corazón de otras personas. ¿Por qué? Porque todos compartimos eso. Así que terminando este primer punto, nuestros sentimientos, nuestras faltas, nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestros miedos, son una primer cosa que tú y yo podemos compartir en cómo Dios utilizó esas experiencias dolorosas. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Una segunda cosa que podemos compartir, una segunda de 4 cosas que podemos compartir, es que podemos compartir lo que hemos aprendido en el proceso. Anota ahí en tu boletín, puedo compartir lo que he aprendido en el proceso. Déjame decirte algo, muchos pensadores, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, reconocen que el dolor y el sufrimiento son grandes maestros. El dolor y el sufrimiento son grandes maestros, dejan grandes enseñanzas. Hay cosas en la vida que tú y yo no podemos saber, que no podemos entender, que no podemos aprender, sino a través del dolor y del sufrimiento. Y justo podemos compartir esos aprendizajes con otras personas que también están pasando por dolor o por sufrimiento. Algunas cosas que aprendemos en el proceso. En primer lugar, aprendí a depender del amor de Dios. Aprendí a depender del amor de Dios. Los momentos oscuros en nuestra vida nos van a enseñar a depender de Dios. Dicen por ahí y dicen bien, nunca sabrás que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios sea lo único que tienes. Nunca sabrás que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios sea lo único que tienes. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama dependencia. Se llama dependencia. Tú y yo podemos depender de muchas cosas. Podemos depender de nuestros recursos económicos, podemos depender de nuestra experiencia en la vida, podemos depender de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, pero Dios nos lleva muchas veces a un lugar en donde tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es insuficiente y que necesitamos depender de Él. Eso es un gran aprendizaje. Eso es un gran aprendizaje y podemos compartirlo con otros. Muchas veces nos sentimos invencibles y el dolor viene a recordarnos con mucha claridad que nuestras vidas dependen completamente de Dios. Pablo lo expresó así cuando escribe a los Corintios en su segunda carta a los Corintios, el inicio de la carta, ¿verdad? Del capítulo 1 del 8 al 10, él habla acerca de las aflicciones que vivió. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados y estábamos bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¡Wow! Literalmente, Pablo y sus acompañantes reconocieron que Dios era lo único que tenían en esa circunstancia, ¿verdad? Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en Dios. Muchas personas al ver nuestra historia van a preguntarnos, ¿cómo pudiste soportar eso que te sucedió? ¿Cómo pudiste salir adelante después de esa pérdida? ¿Qué te sostuvo? ¿Qué te mantuvo en pie? Y ¿sabes algo? Esa es la oportunidad perfecta para compartir de nuestra dependencia de Dios. ¿Sabes algo? Si hubiera sido por mis propias fuerzas, hoy no estaría aquí. Pero Dios me sostuvo porque Él es bueno y Él es fiel siempre. Así que podemos aprender a depender de Dios. También podemos aprender a obedecer la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:71. Me hizo bien haber sido afligido. Qué declaración tan fuerte. Me hizo bien. ¿De cuándo acá la aflicción es algo bueno? Bueno, el salmista dice, me hizo bien haber sido afligido porque así pude aprender tus estatutos. Para mí es más valiosa tu ley que miles de piezas de oro y plata. Wow, me hizo bien ser afligido porque así pude aprender tus estatutos. Muchas veces Dios va a usar la aflicción para destapar nuestros oídos para la palabra de Dios. Muchas veces así lo hace.
cuando estamos bien, cuando estamos en bonanza, cuando tenemos salud, cuando todo en casa está en orden, ¿verdad? Entonces pareciera que nuestros oídos están tapados a la palabra de Dios, pero cuando viene el dolor o viene la prueba, ¿sabes algo? Dice el salmista que a través de la aflicción nosotros podemos reconocer los estatutos de Dios, la palabra de Dios. Cuando el fuego de la prueba aumenta, la gente busca respuestas. Cuando están en aflicción, la gente busca respuestas. Y eso puede ser la oportunidad perfecta para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. En su palabra. Y no solamente vamos a buscar oír su palabra, sino que vamos a querer obedecerla. Vamos a querer que su palabra nos dé el paso a paso para atravesar ese valle de sombra de muerte. Así que estos dos aprendizajes, ¿verdad? Aprender a depender de Dios, aprender a obedecer su palabra. Una tercera cosa que aprendemos en estos procesos, aprendemos que necesitamos de otras personas. Aprendemos que necesitamos de otras personas, ¿verdad? Un último aprendizaje en tiempos de dolor, de muchos que podemos tener, es entender que es mucho mejor pasar la prueba acompañados que solos. Es mucho mejor atravesar el dolor, la aflicción, la pérdida, rodeado de personas que amamos y que nos aman, que atravesar el dolor, la pérdida y el sufrimiento solos, ¿verdad? Siempre serán mejor dos que uno, tanto en los momentos alegres de la vida como en los valles de sombra de muerte. Siempre serán mejor dos que uno. Salomón lo escribió con toda claridad, Eclesiastés 4, 9 y 10. Dice, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Porque si caen, el uno levanta al otro. Ay de aquel que cae, dice Salomón. Ay de aquel que cae y no tiene otra persona que lo levante. Y sabes, estos aprendizajes tenemos que compartirlos. Estos aprendizajes tenemos que anunciarlos a otros. Por eso este mensaje se llama la decisión de compartir con otros. Compartir cómo Dios usó el dolor para llamar nuestra atención y todos estos aprendizajes que podemos tener a través del dolor, ¿verdad? Tenemos que decirle a la gente que puede depender de Dios, porque finalmente nuestras vidas están en sus manos. Tenemos que invitar a la gente a buscar consuelo, guía, paz en la palabra de Dios, en la Biblia. Tenemos que recordarle a la gente que no debe vivir lo que está atravesando solo o sola, que puede conectar con otras personas que le van a animar y le van a acompañar en los valles oscuros de la vida. Y todos estos aprendizajes podemos compartirlos con otros. Debemos compartirlos con otros. Ya vimos al menos dos cosas que podemos compartir tú y yo. Cómo el dolor hizo que Dios captara nuestra atención y lo que hemos aprendido en el proceso. Una tercera cosa que podemos compartir, una tercera cosa, anota ahí en tu boletín. Una tercera cosa que tú y yo podemos compartir es cómo Dios es experto de sacar lo bueno de lo malo. Dios es experto en sacar lo bueno de lo malo. Aquí hay un versículo increíble que muchos de nosotros sabemos de memoria, Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos, de aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Y mira, este versículo nos recuerda básicamente que Dios es un experto en transformar lo bueno, en transformar lo malo en algo bueno, de transformar el dolor y la pérdida en bendición, en plenitud. Ya sea que eso malo, ¿verdad?, en nuestras vidas haya sido producto de nuestras propias malas decisiones, ¿verdad?, o el producto de las malas decisiones de otros sobre nuestra vida. No importa cuál sea el caso, Dios es un experto de tomar lo malo y transformarlo en bueno en nuestras vidas. Así lo dice Pablo en Romanos. Él dispone todas las cosas, ¿para qué? Para el bien de aquellos que lo amamos. Dios es el único capaz de hacer esta transformación, de transformar lo malo en algo
bueno. Y eso lo podemos ver en muchas de las historias de las Escrituras, en muchas de ellas. Y uno de los ejemplos más claros es la historia de la vida de José. Está ahí en el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En el libro de Génesis. José es el 11º de los 12 hijos de Jacob. Dios desde muy joven les da un sueño, un propósito. Sus otros hermanos tienen celos de los sueños que Dios pone en el corazón de José, ¿verdad? Y lo venden como esclavo a los madianitas. La historia la puedes leer ahí en Génesis 37. Termina vendido nuevamente y sirviendo en casa de un tal Potifar en Egipto. Empieza Dios a bendecirle, a prosperarle, empieza a irle bien. Y entonces es acusado falsamente por la esposa de Potifar. Termina en la cárcel. Una vez en la cárcel, Dios le permite interpretar sueños. Así que su fama empieza a crecer. Llega a los oídos de Faraón esta fama, ¿verdad? Termina interpretando los sueños de Faraón, señor de Egipto. Faraón lo nombra brazo derecho. Y gracias a José y a lo que Dios hace en su vida, Egipto se convierte en el granero del mundo en ese tiempo de escasez, en esos 7 años de escasez. Escucha bien esto, todo lo que vivió José, todo lo que vivió desde jovencito, todo lo que vivió, la traición de sus hermanos, la falsa acusación de la esposa de Potifar, su estadía en la cárcel, todo el dolor y el sufrimiento que vivió desde su adolescencia, le llevaron a ser el hombre que rescató a toda una generación de la hambruna. ¿Por qué? Porque Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por eso José, habiendo entendido la providencia de Dios, sus propósitos, a la hora de encarar a sus hermanos, les dice lo siguiente, está ahí en tu boletín, Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Dios es experto, escucha bien esto, Dios es experto en transformar lo malo en bueno. Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Sabes algo? Algunas personas nos preguntan, ¿por qué Dios permite que yo esté atravesando eso? Una de las respuestas es justamente eso. Porque si tú le permites a Dios obrar en tu vida, en tu corazón, todo eso malo que tú has experimentado puede ser transformado para el bien no solamente de tu vida, sino la vida de otras personas a quien tú puedes alentar. Recuerdo mucho una frase de la doctora Dinora Méndez. Ella fue profesora mía en el seminario cuando estudié la licenciatura en teología. La hermana Dinora Méndez tenía una frase. Ella decía, muchachos, recuerden que la providencia de Dios se ve mejor en retrospectiva. La providencia de Dios se ve mejor en retrospectiva. ¿Qué significa eso? Que muchas veces cuando tú y yo estamos atravesando dolor y sufrimiento, no entendemos por qué Dios permite esas cosas. Pero cuando volteamos hacia atrás y vemos la historia de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta que Dios permitió todo eso para el bien de nuestras vidas y para el bien de aquellos que le aman. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios se ve mejor en retrospectiva. Así que ánimo, te quiero animar en este día. Si no sabes por qué estás atravesando lo que estás atravesando, te recuerdo que algún día vas a voltear hacia atrás, vas a ver la mano de Dios acompañándote en todo el proceso y vas a entender que Dios transforma todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Y una cuarta y última cosa que quiero compartir contigo. Tú y yo podemos anunciar, ya dijimos, ¿verdad? Tú y yo podemos anunciar cómo Dios usó el dolor para llamar nuestra atención. Tú y yo podemos, en segundo lugar, anunciar y compartir los aprendizajes que hemos tenido, ¿verdad?, en este proceso. Tú y yo podemos compartir cómo Dios es experto en sacar cosas buenas de aquello que nosotros consideramos malo, ¿verdad? Y una cuarta y última cosa, tú y yo podemos compartir cómo Jesús da esperanza para cambiar.
cómo Jesús nos da esperanza para cambiar. Sabes, tú y yo hemos sido llamados embajadores. Embajadores de Jesús. Embajadores del Rey. Embajadores de esperanza. Nuestra historia tal vez sea la historia de esperanza que otros necesitan escuchar en sus tiempos de prueba. No te calles, no lo guardes. Toma hoy la decisión de compartir tu historia. La historia del amor, del cuidado, de la provisión, de la sanidad de Dios en tu vida. Compártela con otros. Quiero terminar con esta frase del apóstol Pedro, 1 Pedro 3:15. Honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Háganlo con gentileza y háganlo con respeto. ¿Sabes? Tú eres la voz que puede traer esperanza a aquellos que la necesitan el día de hoy. Quiero por favor que prestes atención al siguiente canto, que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, que puedas escuchar la letra y que puedas sentir la esperanza que tú puedes ser para la vida de otras personas.